En esta brevísima clase vamos a ocuparnos de la historia de la exégesis bíblica. Para ello he elaborado unos apuntes, son 10 páginas. Les pediría que pasáramos al índice de esos apuntes que está en la página 11. Voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. Ahí está la pantalla. El breve curso tiene dos partes: la exégesis premoderna y la exégesis moderna. La exégesis premoderna comprende el aporte de la patrística, los padres de la Iglesia, el aporte de la exégesis medieval y finalmente la exégesis durante la Reforma Protestante y el Concilio de Trento. A partir de ahí, que son la Edad Antigua y la Edad Media, y esto que serviría de puente, a partir de ahí comenzamos a hablar de la exégesis moderna, sobre todo la propuesta por el movimiento de la Ilustración y el Romanticismo. Y luego veríamos ya la exégesis durante el siglo XIX y luego la hermenéutica filosófica en los siglos XIX y XX. Les pediría entonces que nos fuéramos a la página número 1. Página número 1. El primer tema, la exégesis patrística, los padres de la Iglesia. La patrística, los padres de la Iglesia. En este tema vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, los padres y sus escuelas. Número 2, el método alegórico utilizado por los padres. Número 3, otro método de los padres, el método tipológico. Pasamos a la siguiente parte, número 4, el aporte y el legado de la exégesis patrística. Eso. Aporte y legado. ¿Qué nos han enseñado los padres y qué seguimos manteniendo vivo como herencia de lo que ellos nos aportaron? Entonces, con esto vamos al punto número 1, que es la exégesis de los padres y sus escuelas. Antes que nada, quisiera yo hacer notar que los padres los podemos considerar divididos en 2 partes, según los idiomas que ellos hablaban. Los padres griegos normalmente eran del oriente, la parte oriental del imperio, y eran los padres griegos. Y luego los padres latinos, que eran la parte occidental del imperio. Esto nos va a servir de guía. Bueno, seguimos nuestra exposición. Primero diremos que los padres de la Iglesia y su exégesis, pues continuaron y desarrollaron, o sea, que prosiguen y continúan los métodos que ya estaban presentes, sobre todo en la época apostólica, en la edad apostólica, o sea, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo comienza la época apostólica, que más o menos terminaría, vamos a decir grosso modo, en el siglo I, a partir del año 100. Y entonces ya a partir de ahí viene la época post-apostólica. Entonces, los padres de la Iglesia continuaron en el camino trazado en la época apostólica por los apóstoles y sobre todo son herederos de los procedimientos de los rabinos, que recordemos el apóstol Pablo era un rabino, los procedimientos rabínicos y los procedimientos empleados en el Nuevo Testamento.
Esto podríamos considerar así en forma muy general, que la escritura se leía teniendo presentes dos sentidos. La escritura, vamos a considerar, tiene dos sentidos. El sentido literal y otro sentido que sería el sentido espiritual. Ese sentido literal hay que buscarlo en la letra de la Sagrada Escritura. La Escritura entonces se lee teniendo presente dos sentidos. Bien. Te hablo después. Y con esto pasamos entonces al aporte de los padres griegos, los padres del Oriente. Los padres griegos tenían básicamente dos escuelas, más o menos podríamos decir, se les puede organizar en dos escuelas, una en Alejandría y otra en Antioquía de Siria. A veces es difícil imaginar esto y entonces vamos a emplear un mapa y aquí vamos a presentar dónde quedaban en ese tiempo esos lugares de Alejandría y de Antioquía. Entonces, más o menos esta zona de aquí, así, más o menos de aquí para acá, son los padres griegos, de aquí para acá. Y de aquí para acá, aquí está Grecia, de aquí para acá, los padres latinos de esta zona. Bueno, pues los padres griegos tenían escuelas importantes en dos lugares, dos ciudades importantes. La segunda ciudad del Imperio Romano era Alejandría y está aquí en Egipto, y la tercera ciudad más importante del Imperio Romano era Antioquía de Siria. Ahora sí presento, para que vean ustedes, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Siria, que tenía su ciudad importante en Antioquía de Siria. Bueno, dicho esto, entonces ya ubicados, vamos a ver qué nos enseñan los padres de esos dos lugares. En Alejandría trabajaban el método alegórico, las alegorías, que ahorita vamos a explicar con todo detalle. Y con la alegoría trataban de buscar en la letra de la Sagrada Escritura todo aquello que pusiera en evidencia a Cristo y su misterio. Leen la Biblia tratando de poner en evidencia a Cristo y a su misterio. En Antioquía, en la escuela de Antioquía, prestaban más atención al sentido literal del texto. Los alejandrinos eran más alegóricos, los antioquenos eran más literales. Sin embargo, en Antioquía también buscaban ellos el sentido místico o espiritual. El sentido místico o espiritual. Bueno, vamos a ver qué pasaba con los padres latinos del occidente. Entonces, los padres del occidente siguen más o menos siguieron las intuiciones de los padres del oriente. Y en concreto, vamos a ver algunos de estos padres. Ambrosio, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estradión y luego San Agustín, discípulo de San Ambrosio. Bueno, San Ambrosio cultivaba sobre todo la tendencia espiritual, buscaba el mensaje espiritual de la Escritura. San Jerónimo se ocupaba más de explicar la letra, el sentido literal, y San Agustín sintetiza las dos corrientes. Bueno, vamos a ir explicando después esas tendencias. Mientras tanto, conviene que recordemos los padres de la iglesia, que se les llama, algunos a los que se les llama doctores de la iglesia. Hay muchos más padres, pero es bueno que nos familiaricemos y conozcamos ahora a los que son doctores
o maestros de la iglesia. En el oriente tenemos a San Atanasio de Alejandría, a Basilio de Cesarea, a Gregorio de Nacianceno y a San Juan Crisóstomo de Constantinopla. Bueno, en el occidente latino tenemos, ya mencionamos a tres: Ambrosio, Gregorio, Agustín y Gregorio Magno. Bueno, entonces, estos serían los padres, 4 padres de Oriente, 4 padres del Occidente, son considerados doctores de la iglesia, maestros de la iglesia. Recientemente, el Papa Francisco hizo doctor de la iglesia a San Ireneo, a quien se le celebra el 28 de junio. San Ireneo, doctor de la iglesia. Ahora, San Ireneo está entre los dos, de Oriente y de Occidente, porque él nació en el Oriente, San Ireneo, pero su ministerio lo realizó en Lyon, en el centro de Francia, en Occidente. Entonces, San Ireneo es también doctor de la iglesia, recientemente. Ahora, hay un importante escritor de la época de los padres que se llama Orígenes de Alejandría. Este Orígenes, que no es padre de la iglesia, sino escritor eclesiástico, él era un hombre muy erudito, muy conocedor, y convirtió la hermenéutica bíblica, la interpretación de la Biblia, en una verdadera ciencia. Trabajó científicamente este grande escritor eclesiástico, Orígenes de Alejandría. Y ahora sí vamos a ver el método alegórico y después el método tipológico que cultivaron tanto los apóstoles, ¿verdad? Sobre todo Pablo, los mismos evangelistas, y luego el método tipológico que ocupó sobre todo el apóstol Pablo. Bien, método alegórico, alegoría. Vamos a ver, primero daremos la definición, definiremos qué cosa es este método. Vamos a ponerlo de un colorcito que se vea. La definición. Después veremos las características de este método alegórico, luego algunos ejemplos del empleo de este método y algunos principios de interpretación que se tienen con este método. Vamos a ver la alegoría. Eso. La exégesis alegórica presupone que el Antiguo Testamento es una figura anticipada del Nuevo Testamento, alegoría. El Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento, figura anticipada. Quiere decir que si buscamos bien en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar las realidades del Nuevo Testamento. Ellos dicen, los alegoristas, que hay que, en el sentido literal, hay que encontrar el sentido espiritual. A ellos les interesa encontrar el sentido espiritual. Y entonces lo que hacen ellos es hacer una lectura simbólica de los textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver algún ejemplo. Estamos leyendo, por ejemplo, el Arca de Noé en el Antiguo Testamento. Entonces, los alegoristas dicen, bueno, en el Arca de Noé se salvó, pues, lo que fue el comienzo de la nueva humanidad, Noé y su familia. Esta Arca de Noé es el símbolo, lectura simbólica. En ese hecho del Antiguo Testamento encontramos un símbolo de la iglesia. Entonces, por eso, los alegoristas buscan en los textos del Antiguo Testamento todos aquellos símbolos que nos ayuden a encontrar las realidades del Nuevo Testamento. El Arca de Noé, figura de la iglesia, figura de la iglesia. Si nosotros vemos otro
ahora una persona del Antiguo Testamento. Vamos a ver Isaac, al que iban a sacrificar y no lo sacrificaron. Bueno, Isaac, bueno, el sacrificio de Isaac, la que da, si nosotros profundizamos, Isaac figura de quién es, a quién simboliza Isaac, el hijo amado al que van a sacrificar. Entonces hacen una lectura simbólica y entonces nos van a enseñar. Isaac es la figura de Cristo Jesús, el hijo amado sacrificado. Es una lectura simbólica. El sentido espiritual de ese texto de Génesis 22, el sentido espiritual es anticiparnos ya la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este texto de la lectura, método de lectura, la lectura simbólica, nos dicen que las realidades terrenas son símbolo y nos llevan a las realidades celestes. Las realidades terrenas nos llevan a las realidades celestes. Y por lo tanto nos van a decir, en el Antiguo Testamento hay prefiguraciones del acontecimiento de Cristo y de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefigura a Cristo y a la Iglesia. Entonces, esta es una forma de interpretación que practicaba el apóstol Pablo, que siguieron practicando los padres de la Iglesia. Bueno, es una interpretación que prevaleció durante mucho tiempo en la comunidad cristiana, sobre todo en Occidente. En Occidente llegó hasta finales del siglo XVII, se le seguía leyendo así. Pero como ustedes pueden ver, todas las metodologías que son caminos, herramientas de interpretación, nos dan herramientas de interpretación, a veces también se pueden distorsionar y la alegoría se puede transformar en alegorismo. La alegoría se puede transformar en alegorismo. Y este alegorismo pues es una deformación o exageración de la verdadera alegoría. Y muchos autores van a criticar este alegorismo, que consistía en andar buscando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, correspondencias muy menudas de detalle a detalle del Antiguo Testamento para ver qué cosa hay en el del Nuevo Testamento, qué cosa prefigura. Bueno, vamos adelante. Ese es el método alegórico. Características es, cuando se analiza bien el método alegórico, nos va a presentar un contraste, este método, un contraste al modo de los filósofos neoplatónicos entre lo visible y lo invisible. En el Antiguo Testamento hay algo visible que nos anuncia algo invisible. Cristo está en forma invisible en Isaac. La iglesia está en forma invisible en el arca de Noé. El bautismo está en forma invisible en el paso del Mar Rojo. Entonces, lo visible o lo invisible, lo material y lo espiritual, lo histórico y lo eterno, lo terreno y lo celeste. Lo material, el Mar Rojo, lo espiritual, simboliza, prefigura el bautismo. Bien, vamos a ver ahora, hablando de estas características del sentido alegórico, tendríamos que decir que ya en esa época, ya en la letra, buscan sobre todo en lo literal, buscan el sentido espiritual. En lo literal buscan el sentido espiritual. Y los alegoristas encontraron tres sentidos que son dimensiones del sentido espiritual. Tres sentidos. ¿Cuáles son? Vamos a ver uno por uno. Buscan lo doctrinal, lo alegórico doctrinal. El sentido espiritual
tiene en primer lugar un sentido alegórico doctrinal, luego un sentido moral o tropológico, y luego un sentido anagógico de anago, que quiere decir aná hacia arriba, hago, me conduzco hacia arriba, que indica la proyección hacia arriba. Proyección hacia arriba. Proyección hacia el cielo. Entonces, el sentido espiritual, cuando yo busco un sentido espiritual en el texto del Antiguo Testamento, voy a buscar lo que me enseña de doctrina. ¿Qué debo creer? Aquí se explica de dónde viene alegoría. Alos, quiere decir otro, y luego agoré, que quiere decir, hace referencia al ágora, que quiere decir hablar de algo otro. El sentido alegórico que se busca en el sentido literal, trato de hablar de otra cosa, de lo que me enseña de la doctrina. ¿Qué debo creer? ¿Qué debo saber? Busco la alegoría y allí la voy a encontrar. Después vamos a ver el sentido, también un sentido moral. ¿Qué debo hacer? Ellos le llamaban tropológico. Tropos indica un modo o una modalidad de vida, modo o modalidad de vida. Bien. Y luego, finalmente, el sentido anagógico, anago, que es la proyección hacia arriba. Cómo alcanzar las realidades últimas, las realidades del cielo donde está Dios. Entonces, el sentido espiritual es un sentido que nosotros buscamos en el sentido literal. Yo hago una búsqueda en el sentido literal, busco el sentido espiritual, su mensaje espiritual, y ese mensaje me dice, ¿qué debo yo creer? La doctrina, la alegoría, la doctrina. ¿Qué debo hacer? La moral. ¿Y qué debo esperar? ¿A dónde debo tender? El sentido anagógico, que es hacia arriba. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos, brevemente, nada más. Puse aquí, hay una infinidad de ejemplos. Puse unos textos muy breves, ¿verdad? En primer lugar, recordarles que en el Nuevo Testamento está muy presente este método alegórico, ¿verdad? En Hebreos y en Hechos, ¿verdad? Nos remiten, ¿verdad? Al modelo celeste conforme al cual Moisés construyó el tabernáculo. Ellos decían, ok, Moisés hizo un tabernáculo, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo a partir de un modelo celeste que Dios le reveló. Y allí se nos habla pues como en el Antiguo Testamento hay un hecho visible y todo lo demás, que es el tabernáculo que Moisés construyó para que acompañe al pueblo en su peregrinación en el desierto. Pero ese tabernáculo visible se construye según un modelo celeste, el modelo celeste del tabernáculo de Dios. Y efectivamente los cristianos caminamos hacia Dios y esperamos encontrarnos con Él como en un tabernáculo celeste. Bien, vamos a ver ahora una aplicación que hace Orígenes, ese grande teólogo, un más grande teólogo de la antigüedad, sin duda, teólogo cristiano, ¿verdad? Orígenes va a criticar a los herejes, ya hay divisiones en la época de Orígenes, divisiones en la iglesia, ¿verdad? Esos herejes, dice, están en el presente, ¿verdad? Pero ya estaban prefigurados en el texto de Ezequiel 34. Ezequiel 34 habla de los malos pastores, de los malos rebaños, ¿verdad? Entonces, Orígenes dice que los herejes, perdón, son como los malos rebaños que pisotean el pasto, que ellos no comen pasto que no quieren comer y además enturbian el agua que ellos no quieren beber, ¿verdad? Y eso a los herejes los ve prefigurados en ese texto de Ezequiel 34 que nos habla
de los malos rebaños, ¿verdad? Allí donde hay machos cabríos que golpean a las ovejas, etcétera, etcétera. En esos malos rebaños están prefigurados los herejes. Los herejes entonces pisotean el pasto que no quieren comer y enturbian el agua que no quieren beber. Bueno, vamos a ver ahora qué principios de interpretación podemos encontrar en el método alegórico. Ellos tenían unos principios de interpretación y nos decían que la escritura no puede decirnos nada que sea indigno de Dios. Nada indigno de Dios. Si yo encuentro algo que parece indigno de Dios, tengo que obviamente revisar mi interpretación porque ahí hay un sentido espiritual diferente, porque la escritura no dice nada que sea indigno de Dios o contrario a la voluntad de Dios. Bien, vamos a ver también que cuando yo leo las Sagradas Escrituras, voy a encontrar algunos pasajes que me van a resultar oscuros, que esas partes oscuras, que me parece que no le encuentro, ¿verdad? No encuentro qué significan, y los padres decían, hay que guardar esas partes oscuras en la lectura, aunque yo no las comprenda, llegará un momento en que las comprenderemos. Eso nos dice Orígenes. Sin duda, él tenía muy presente, pienso, aquel pasaje del Evangelio según San Juan, donde Jesús dice, tengo muchas cosas que no las pueden comprender ahora, las comprenderán más tarde. Entonces, cuando yo leo la Biblia y encuentro algunas cosas que no entiendo ahora, pues espero entenderlas posteriormente con la ayuda del Espíritu, pedir la iluminación del Espíritu. Hay que respetar esas partes oscuras que no entiendo. Bien, estos principios guiaban la interpretación de los padres cuando hacían alegorías en el método alegórico. Vamos a ver ahora el método tipológico, Bien, el método tipológico es una forma de la alegoría, que no se nos olvide, es una forma de la alegoría. Y se refiere pues a acontecimientos, personas, lugares e instituciones del Antiguo Testamento, que serían como los modelos, tipos o prototipos, a su vez, de personas, cosas o acontecimientos del Nuevo Testamento, o sea, de la nueva alianza. Y entonces se dedican a buscar en este método tipológico qué persona del Antiguo Testamento es tipo o modelo de alguien del Nuevo Testamento. ¿Qué institución del Antiguo Testamento es modelo o tipo del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Y esto presupone una continuidad entre los dos testamentos. El método tipológico, buscar el tipo, el modelo. ¿Cuáles son las características de este método? ¿Cuál es el procedimiento metodológico? Veremos algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos límites y algunos principios y algunos exégetas que practicaban la exégesis tipológica. Entonces, en primer lugar, características de este método. Es su principal característica, vamos a decir, es una forma de relacionar. Relaciona una realidad del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento con un correspondiente del Nuevo Testamento. Al elemento, persona o acontecimiento del Antiguo Testamento le va a llamar tipos, y a la persona, acontecimiento del Nuevo Testamento le va a llamar antitipos. Pues,
Por eso, ellos nos van a decir que cada acontecimiento o persona o institución tiene un significado venidero, tiene un significado en el Antiguo Testamento que no aparece, aunque no aparezca, pero aparecerá en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se le llama tipos, por eso lectura tipológica, buscar el tipo o el modelo en el Antiguo, que anuncia y que tiene su correspondiente en el Nuevo Testamento. Eso. ¿Cómo procedían metodológicamente en este método? Vamos otra vez a acudir a este grande teólogo, a Orígenes de Alejandría. Nos dice que el Antiguo Testamento es el tipo o la sombra. A la sombra del Antiguo Testamento va a aparecer la imagen de Cristo y la imagen de la iglesia, ¿verdad? Que se consumará en el reino de Dios en forma definitiva. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una especie de sombra que va a aparecer más definida en el Nuevo Testamento y que se consumará cuando llegue el reino de Dios. Vamos a ver ahora algunos de los ejemplos que ya mencioné un poco porque hay alegorías, ¿verdad? Y vamos a ver algunos en el método alegórico lo mencioné porque el método tipológico aplica la alegoría, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el arca de Noé, el maná, la peregrinación de Israel por el desierto, la peregrinación de Israel. Eso. Entonces, el arca de Noé en la carta a los Colosenses es figura del bautismo, porque nos salva a través del agua. Otras veces nos van a decir, el arca de Noé es como la iglesia, nos salva a través del bautismo. El maná, ¿qué cosa es? Es el tipo del verdadero pan escatológico, que es Cristo Jesús, que es el tipo del pan de vida, que es Cristo Jesús, que en el fondo será la Eucaristía. La peregrinación de Israel en el desierto es tipo de la comunidad cristiana que peregrina a la Jerusalén celeste. Bueno, eso es algunos ejemplos. Vamos a ver cómo Pablo trabaja también este método tipológico. Pablo va a referirse a los dos hijos de las dos mujeres de Abraham. ¿Quiénes son los dos hijos? El hijo de la mujer libre es Isaac y el hijo de la mujer esclava es Agar. Y ahí él nos va a decir que esos son símbolos o figuras de las dos alianzas. La primera alianza, que para él pues es una alianza simbolizada en el hijo de la esclava, Ismael, que es una alianza, la primera alianza, que un poco nos hace esclavos de la ley, y por eso tiene que venir la nueva alianza en Cristo Jesús, que tiene como figura o como tipo al hijo de la mujer libre. La nueva alianza en Cristo Jesús que nos hace libres. Eso. Y cuando habla de esos dos hijos, de las dos mujeres, nos va a decir el apóstol Pablo textualmente, están dichas en alegoría. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. En 1 Corintios y en Romanos 5 se contrapone el primer Adán al último Adán. El primer Adán es el esposo de Eva, una persona viva, por quien entró la muerte. El último Adán sería Cristo, que es el espíritu de vida, el que trajo la resurrección de los muertos. Ahí está que el Adán es tipo de Cristo, Adán trajo la muerte, Cristo Jesús trajo la vida. Vamos a ver que este método tipológico pues tiene también sus límites, sobre todo cuando se busca, como ya decíamos en el alegorismo,
se busca sentido simbólico a todos los detalles de la escritura, a cada uno de los detalles, a cada aspecto de los detalles de la Sagrada Escritura. Bueno, el diluvio, 40 días y 40 noches. Vamos a ver qué cosas significan los 40 días, qué cosas significan las 40 noches, qué cosas significa el cuervo que salió, qué cosas significa la paloma que salió, etcétera, etcétera. Andar buscando y se cae en un tipologismo, en una exageración. Eso casi siempre acontece cuando se aplica un método en una forma esclavizante. Vamos a ver ahora algunos principios de interpretación de las alegorías. Y aquí vamos a acudir a una enseñanza que nos da el padre de la iglesia, San Ireneo, ¿verdad? San Ireneo nos dice que en exégesis o al interpretar, la regla de verdad siempre es la predicación apostólica. La predicación apostólica. Hay que acudir siempre a la enseñanza de los santos apóstoles. Lo que enseñaron y la forma como vivieron y como dieron testimonio de su vida, esa es para nosotros regla de verdad. Y en el fondo, pues es la generación apostólica la que nos va a entregar el Nuevo Testamento. Hay que acudir pues como regla de verdad al Nuevo Testamento. Bueno, y luego otra cosa pues muy elemental pero fundamental es que hay que interpretar los pasajes oscuros apoyándonos en los pasajes más claros, sin apartarnos de las verdades ciertas. No apartarse sin apartarse de las verdades ciertas. Y lo más oscuro se entiende a partir de lo más claro. Vamos a ver algunos exégetas que practicaron la exégesis tipológica. Bien, aquí encontraremos a Melitón de Sardes, a Ireneo de León, al que ya mencionamos, y a Orígenes de Alejandría, por mencionar solo tres y no llenarles a ustedes de tantos nombres. Vamos a ver qué nos aporta esta forma de hacer lectura de la Biblia. ¿Qué enseñanza recibimos? Bueno, primero, la escritura es considerada divina, es un libro de la iglesia que se lee fundamentalmente en la liturgia y se celebra la palabra. Los padres nos van a enseñar la tradición y también la dimensión sacramental que hay en la historia de la salvación, a tener en cuenta la visión unitaria del libro de la Biblia, y luego sacaremos una especie de un resumen. Bueno, vamos a ver el legado. Bueno, la Sagrada Escritura para los padres, en este caso los que practicaban la exégesis tipológica y todos los demás, la exégesis patrística, aporte y legado de la exégesis patrística, tanto alegoristas como los que practicaban la tipología, ¿verdad? Entonces, la escritura es superior a cualquier autoridad humana en la iglesia. Superior a, es la escritura divina, es palabra de Dios. Por eso la escritura es divina y su autoridad es superior frente a todas las demás autoridades. Esto hay que recordarlo porque va a aparecer después en el siglo XVI. Luego, vamos a ver. Otra cosa es que la escritura se recibe de la iglesia. Es la iglesia la que me da la escritura. No cae del cielo, ¿verdad? La escritura me la entrega la iglesia. Interpretamos la escritura al interior de la iglesia. La escritura tiene sentido cuando se interpreta en y para la iglesia, al servicio de la comunidad, ¿verdad? Y luego el significado descubierto, ¿qué cosa es? Pues es un don del Espíritu. Repito esto, porque esto es fundamental de lo que nos enseñaron los padres, ¿verdad? Hay algunos que llegan para mí, yo creo en la Biblia. Uno dice, ay, mira, tú crees en un libro. A mí me enseñaron en la iglesia que tengo que creer en Dios. Solamente Dios es digno de fe, no un libro. Entonces, hay que decirles, hermano, ¿quién te entregó la Biblia? ¿De dónde la recibiste? ¿Cómo sabes que es importante?
Bueno, pues nosotros decimos con mucha tranquilidad, apoyados en los padres, que la escritura se recibe de manos de la iglesia. Esa es la que nos entrega la escritura, la recibimos de manos de la iglesia. Por lo tanto, la vamos a interpretar en la fe de la iglesia, porque es la iglesia la que me la entrega. Y luego la escritura va a ofrecerme un sentido, un mensaje, si la leo en y para la comunidad, no para los extraterrestres, para la iglesia. Y luego, si yo descubro algún sentido, algún mensaje, ese es don del Espíritu que la iglesia ha invocado. Antes de leer la Biblia, pedimos la luz del Espíritu y a veces descubrimos algo que nos ayuda a la vida, pues eso efectivamente, ese significado no es una construcción mental mía, sino es el trabajo del Espíritu que me ayuda a entender porque lo he invocado en la comunidad. Ahora, otro paso, ¿verdad? La comprensión profunda de la Sagrada Escritura es posible porque hay un toque del Espíritu cuando está la asamblea celebrante en la liturgia. Cuando en la liturgia leemos la Biblia, lectura de la carta del apóstol Pablo, y al final decimos, esta es palabra de Dios, y comenzamos entonces a explicarla, el Espíritu es el que va inspirándonos, trabajándonos interiormente para que descubramos el mensaje que Él quiere darnos y así tener una comprensión de la Escritura. Ahora, otra cosa, los padres de la iglesia tenían un sentido muy claro de la tradición. La tradición no simplemente, en primer lugar, no es el repetir mecánicamente lo que han dicho las generaciones anteriores. Una repetición mecánica no me toca. Simplemente yo digo, así lo interpretó fulano de tal, bueno, así te lo paso, eso fue lo que dijeron y ya, una repetición mecánica. Eso no es. ¿Qué cosa es la tradición? Es un espacio, un ambiente, una realidad vital que transmite la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Nosotros nos sentimos continuadores de lo que nos han transmitido los santos apóstoles, como dice el apóstol Pablo, yo les transmití lo que a mi vez recibí, y así él lo recibió de la generación anterior al apóstol Pablo, y él lo transmite, y lo transmite según su propia comprensión, y exhorta a vivir esa tradición, eso que se recibió. Bien. Ahora, los padres de la iglesia nos enseñan que la escritura tiene una dimensión sacramental. Vamos a poner aquí. La escritura inspirada. ¿Para qué fue inspirada? ¿Por qué recibimos la escritura? ¿Para qué el Espíritu nos da la escritura? Pues lógicamente para nuestra salvación. La escritura es signo, instrumento de salvación. El Espíritu la inspiró para que sea un instrumento de salvación. ¿Está claro? Entonces, cuando yo leo la escritura y quiero comprender el texto de la escritura, la comprensión del texto es algo que no se queda simplemente en un conocimiento intelectual, sobrepasa el conocimiento intelectual, tiene que avanzar y llevarme a la adhesión de la fe y al obrar práctico. Si yo no paso de lo que escucho, de lo que leo y que digo que creo, no lo pongo en práctica, pasa lo que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Me entra por un oído y me sale por otro. Y entonces eso no produce fruto. Entonces la escritura puede realmente ser un instrumento de salvación cuando comprendo el texto intelectualmente, pero de ahí paso a la práctica, a la vida, y ese texto me da esperanza. Ahí podemos decir que hay una comprensión del texto y que el texto tiene un efecto salvador.
Otra cosa que nos enseñaron los padres es la visión unitaria del libro. Y esto que no se nos olvide, los padres nos enseñan la unidad de los dos testamentos. El Antiguo Testamento es promesa y profecía del Nuevo Testamento. Se promete en el Nuevo Testamento, se cumple. Se anuncia en el Nuevo Testamento, se realiza. La unidad de los dos testamentos. Por eso ustedes ven que cuando nosotros vamos a la celebración litúrgica, leemos un pasaje del Antiguo Testamento y luego respondemos rezando un salmo del Antiguo Testamento. Luego leemos una carta del Nuevo Testamento y luego leemos el Santo Evangelio del Nuevo Testamento. Y porque creemos en la unidad de los dos testamentos. Curiosamente, el leccionario está organizado en forma tipológica. Acuérdense, tipo. El Antiguo Testamento es tipo del Nuevo Testamento, es figura del Nuevo. Están intrínsecamente unidos. Y cuando yo voy a la celebración de la liturgia, van a ver cómo siempre hay una, diría, correspondencia entre la primera lectura y el pasaje del Santo Evangelio. El leccionario está organizado en forma tipológica, leccionario dominical, porque en 3 semanas se leen en continuidad libros del Antiguo y libros del Nuevo, ¿ok? En continuidad, sin buscar correspondencias. Las dos formas tienen su valor. Para los domingos nos proponen esa lectura tipológica. Bueno, pues ahora diremos algo brevemente en resumen. Entonces, la exégesis patrística, ¿verdad? Es una lectura realmente eclesial, es fiel a la iglesia, así es. Su motivación es doctrinal, nos enseñan, pero también apologética, porque hay que defender sobre todo de los herejes. Eso. Y está puesta al servicio de los objetivos de unos intérpretes que tienen elevada espiritual y religiosidad, al servicio de los creyentes que buscan realmente construirse espiritualmente y vivir su fe religiosamente. Bueno, y luego tendremos que decir que en las escrituras siempre está presente, sobre todo cuando yo leo el Antiguo Testamento, un segundo significado. Lo que yo leo en la letra siempre va a tener un sentido espiritual. Ese sentido espiritual va más allá del sentido literal, ¿verdad? Y ese sentido espiritual es, diríamos, lo que significa para mí, lo que posee para el día de hoy, para la comunidad de hoy, ¿verdad? Del auditorio de hoy. Siempre leo la letra, el texto, la letra se lee el texto y hay que buscar lo que significa para hoy, para la vida histórica, teológica y espiritual de los lectores del auditorio. Bueno, eso es lo que podemos decir entonces de los padres. Siempre es una lectura eclesial, fiel a la iglesia y su motivación va a ser doctrinal, buscar lo que voy a creer y a defender esa fe y ponerse al servicio de unos lectores que quieren cultivar su vida espiritual y religiosa. Y luego recordar que en la letra, en el texto siempre hay un segundo significado. En la letra, el texto, pues es un texto que fue fijado hace 2000, 3000 años, pero siempre tiene un sentido espiritual para el hoy del auditorio, para el hoy de la comunidad, de los que escucha, la comunidad que escucha ese texto. Y con esto dejamos y pasamos a la exégesis medieval. Nos vamos al medioevo. Y aquí vamos a considerar algunas cosas, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo era la exégesis durante la Edad Media? Luego, punto 2,
La Biblia se leía en los monasterios, después la Biblia se leyó en la escuela. Número 4, nos ofrecen 4 sentidos de la escritura y luego comienza en la escuela la lección escolástica, a la par de la lección monástica y la lección escolástica. Y luego vamos a ver un grande teólogo medieval a decir algo sobre Santo Tomás de Aquino y luego decir algo sobre todo la Biblia y su auditorio en la época medieval. Regresamos al punto número 1, la exégesis durante la Edad Media, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sobre la exégesis durante la Edad Media, primero diremos, ¿verdad?, que ellos hacen interpretación de la Biblia, tienen una orientación particular, tiene un método para interpretar. Luego veremos algunos teólogos de aquella época y algunas líneas de interpretación. Bueno, vamos a ver lo primero. La interpretación de la Biblia en la época medieval sigue las pautas, o sea que hay continuidad. Vamos a poner aquí, sigue las pautas de la época patrística, sigue las pautas. Ahora, sin duda va a haber novedades, pero esas novedades son condicionadas por la nueva situación de la teología y de su método. Sigue esas pautas y va a ir encontrando algunas novedades. ¿Hacia dónde está orientada esa exégesis o para qué se hace exégesis? Está orientada sobre todo a la práctica, a la vida cristiana y también a la predicación del evangelio y a la celebración de la liturgia. Eso. Ahora, algunas cosas importantes de esta lectura medieval es que en los comentarios que hacían, los comentarios normalmente eran compilaciones a manera de cadenas de los textos patrísticos. O sea, en los comentarios era buscar algún tema y sobre ese tema ver qué cosa habían dicho los padres de la iglesia. Y se formaban cadenas de interpretación con lo que habían dicho los padres de la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, sobre, vamos a encontrar, no sé, algún tema del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que queremos nosotros aclarar. Vamos a decir sobre la penitencia. ¿Qué nos dicen los padres sobre la iglesia? Entonces, San Agustín dice esto, Melitón de Sardes dice esto, San Jerónimo dice esto. Entonces, se hacía un comentario sobre la penitencia, recogiendo opiniones, textos de los padres. Bien. ¿Cuál es el método que ocupaban en la Edad Media? Pues el método básicamente, si la Edad Media siguen a los padres, ¿verdad? Es el método alegórico, que era el que practicaba básicamente los padres. Prevalece el método alegórico, no hay tanto de método literal. Prevalece la escuela de Alejandría y no tanto la escuela de Antioquía. Pero esto va a producir algo que normalmente no va a ser bueno, pero en el fin se produjo en esta época. Va a ser la separación, se va a ir separando poco a poco la exégesis como tal de la teología. La exégesis va por un camino y la teología va por otro camino. Recordemos que ya en la época medieval van a elaborarse los famosos tratados. Cuando los padres como Jerónimo o como Agustín querían explicar algo, pues escribían y siempre se apoyaban en el texto de la Biblia, siempre hacían exégesis. San Agustín predica, sus sermones es explicar, no sé, el Evangelio de San Juan, explicar el Génesis, ¿verdad? Hacen exégesis y de ahí van sacando su teología. Pero en la Edad Media hubo una especie de separación, por un lado la exégesis
y por otro lado la teología como disciplina, los tratados teológicos. Van a surgir en esta época los tratados teológicos. La teología un poquitito se separa, no se divorcia, solamente se separa de la exégesis. ¿Quiénes fueron algunos de estos teólogos relevantes en aquella época medieval? Hay muchísimos, pero vamos a mencionar solo unos pocos. Por ejemplo, Alberto Magno, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Y hay una playa de intérpretes, ¿verdad? De teólogos de la época. ¿Qué líneas generales de interpretación seguían estos teólogos medievales? Fíjense ustedes, no atribuir a la escritura nada falso. Nada que pueda ser falso se puede atribuir a la Sagrada Escritura. Nada indigno de Dios. Ahora, otra cosa, no hay contradicción entre distintos pasajes de la Biblia. Ellos partían de ese punto de vista. No hay contradicción. Vamos a suponer, no sé, San Pablo dice, la fe salva, Santiago dice, la fe sin obra está muerta. Hay que ver cómo entendemos esas realidades, pero no se contradicen, no se excluyen. San Pablo no se excluye de lo que dice Santiago, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante, el sentido espiritual se funda en el literal, como ya lo decían los padres, pero lo van a decir explícitamente. El sentido espiritual hay que apoyarlo en la letra. Hay que ver si yo quiero dar un mensaje espiritual, tengo que apoyarme en la letra de la Sagrada Escritura. De la letra tengo que sacar el sentido espiritual. Eso. Y otra cosa interesante, un poco nueva, que tendrá frutos después, ¿verdad? Es que la exégesis va a tratar de determinar la intención del autor. Comienza a tenerse en cuenta. ¿Cuál fue la intención del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la intención del apóstol Santiago? ¿Cuál fue la intención del evangelista Mateo? La exégesis, la explicación de los textos es tratar de encontrar la intención de su autor. Bueno, aquí vamos a ver en la Edad Media, la Biblia comenzó a leerse en los monasterios. Y vamos a ver entonces aquí algunos asuntitos, ¿verdad? De la lectura monástica. En primer lugar, vamos a ver que en los monasterios se practica la lección divina. En segundo lugar, cómo es esa lectura monástica de las escrituras y luego el papel del salterio. Vamos a decir algo entonces. La lección divina practicada en los monasterios va a tener 4 pasos, 4 peldaños espirituales, ¿verdad? Que los monjes trataban de practicar. Y esos peldaños son como la escalera que nos lleva hacia el cielo. Hay que leer la Biblia como si fuera una escalerita con sus 4 peldaños. Y esos 4 peldaños son bien sencillos. La lección, la lectura, la meditatio o meditación, la oración y la contemplación. Esto viene de los monasterios de la época medieval, ¿verdad? De la época medieval. Entonces, ¿qué cosa es la lectura? Cuando hacemos la lección divina, ¿qué cosa es? Leer primero. Es un estudio asiduo, estudiar bien, ¿verdad? Y con espíritu atento, tratar de ver qué cosa dice el texto. Y después hay que pasar al siguiente peldaño, la meditación. La mente considera, reflexiona, profundiza y quiere llegar al conocimiento de la verdad oculta, del sentido espiritual. Y una vez que descubro ese sentido espiritual en el texto, paso a la oración, que es un impulso que me lleva a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a darle gracias a Dios, a pedirle también, no solamente alabar y bendecir, a pedirle también cosas buenas en la oración, según ese mensaje. Y finalmente, último peldaño, la contemplación. Entonces así, ahora sí es una elevación del espíritu, el espíritu de la mente, ¿verdad? Que ya comienza a saborear, a disfrutar las alegrías
y la dulzura eterna. Ese sería el método de la Lectio Divina. Lectura, meditación, oración y contemplación. Bueno, tenemos pues, como puede verse, la Lectio Divina no consiste tanto en descubrir una nueva lectura, no es una nueva doctrina, sino que la Lectio Divina se convierte en un nuevo modo de vida, una vida realmente espiritual, realmente empapada del espíritu de la Sagrada Escritura. Bueno, yo creo que por el momento podemos dejar aquí, ¿verdad? Y continuaremos después para seguir profundizando estos temas.